Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la primera conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, otoño 2018. Nos acompaña en representación del rector de la unidad, el doctor Rodrigo Díaz Cruz, la maestra Marisela Jiménez García, coordinadora de servicios documentales, a quien cedemos la palabra. Bienvenida, maestra. Sí, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra unidad, agradecemos su presencia y la invitación para dar inicio a este ciclo de conferencias de divulgación científica. Esta es la conferencia inaugural de una serie de eventos y de conferencias que están programadas precisamente el día de hoy, 24 de septiembre. Se tienen programadas también posteriores conferencias el día 1 de octubre, nuevas ideas de por qué envejecemos, la sentencia celular, a cargo de la doctora Mina Königsberg. El próximo 8 de octubre, con la ponencia Aplicaciones de Ozono en Ingeniería Química Ambiental y en Medicina. El 15 de octubre, ¿a qué hora comes? Las enseñanzas de los ritmos circadianos. El 22 de octubre, con la conferencia Aprendizaje Máquina en la detección de impostores informáticos. Y el 29 de octubre, Videojuegos y Química, Super Mario contra Supercómputo. Tengo el honor de hacer la presentación de esta conferencia inaugural y, como ustedes bien saben, pues actualmente las comunidades científicas de primer orden, además de reconocer el valor del conocimiento, lo colocan como un requisito fundamental para realizar investigación o para presentar programas de desarrollo social. Esta visión se encuentra plenamente ratificada en los objetivos de la Universidad Autónoma Metropolitana, al momento de declarar y realizar una intensa labor de descubrimiento y transferencia de este mismo conocimiento, de innovación tecnológica y por su atención a la sustentabilidad y a la diversidad biológica y cultural. En este contexto, la comunidad de nuestra unidad de Iztapalapa e instituciones académicas de prestigio se convencen y reconocen la colaboración investigativa del doctor Octavio Loera Corral, que el día de hoy nos acompaña y nos compartirá esta conferencia, quien es egresado de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Cuenta con estudios de posgrado en la maestría en biotecnología de la Unidad de Iztapalapa y el doctorado en ciencias por la Universidad de Manchester. Él es profesor investigador del Departamento de Biotecnología. Buena parte de su labor docente la realiza en el TGA, además de formar parte de la planta docente del posgrado en biotecnología. Ha sido consejero divisional, jefe de departamento y jefe de área de microbiología. Su ardua y disciplinada labor es la que precisamente lo posiciona como uno de los creadores académicos más prolíficos de nuestra unidad, lo cual se hace patente en la elaboración de artículos, ponencias, disertaciones, en su actividad docente y experimental, enalteciendo así su amplia trayectoria en el área de biotecnología, y que hoy se vuelve a hacer presente en este día con su valiosa aportación titulada Hongos asustados, el estrés como herramienta biotecnológica, y a la cual pues estamos atentos con todos nuestros sentidos para saber qué es lo que nos comunica el doctor. Muchas gracias. Gracias por las generosas palabras de Marisela. Y desde luego ustedes que estamos en una hora desafiante para mantenernos despiertos, y lo que intentaré es que así sea, por lo menos de aquí a las 3 de la tarde, antes de que los que tenemos clase nos vayamos a la... Bien, yo justo aquí les resumo de qué se trata, de cómo asustar, entre comillas, a un hongo para que la respuesta que dé sea favorable a lo que nosotros queremos. Y
me voy a centrar en unos ejemplos muy concretos. Entonces, para iniciar, todos estamos familiarizados con las cosas buenas que extraemos o que nos otorgan los hongos, desde la comida hasta un montón de relaciones de diario. Vean, desde luego aquí tengo fotografías de comida que todo el mundo conocemos como mexicanos, pero también hay asociaciones de los hongos con las plantas. De hecho, el 80% de las plantas están asociadas a hongos. Si no fuera por eso, desde la raíz, si no fuera por eso, las plantas no pudieran resistir los cambios a los que se enfrentan diario en su ciclo de vida. Son los hongos micorrízicos. Y vean, aquí hay un ejemplo de cómo se ve una planta creciendo sin asociación. Y desde luego aquí tenemos el caso de una planta creciendo con un hongo que favorece la asociación desde la raíz y la planta crece mucho mejor. Pero también hay hongos microscópicos que no tienen los cuerpos fructíferos que ven ustedes en la parte externa, la parte más alejada de la diapositiva. Son microscópicos como los que tenemos aquí abajo, pero estos producen la mayor parte de los medicamentos que se obtienen de microorganismos, desde antibióticos y algunos otros tipos de medicamentos hipertensivos, los que ayudan a regular el colesterol incluso. Pero también hay una serie de productos de la vida cotidiana que tienen moléculas que se extraen de los hongos. Entonces, esa es la parte positiva de los hongos. Desde luego que también hay una parte negativa. Y nadie, o sea, lo primero que uno empieza a pensar de por qué los hongos son malos es cuando lo afectan a uno, en particular las infecciones en los humanos, pero lo que es catastrófico son las infecciones de plagas de hongos causados en la agricultura, que pueden devastar zonas de crecimiento normalmente establecidas como de buena producción y de la noche a la mañana se quedan sin la calidad para producir. Y los hongos aquí tienen una participación clave en esto. Ahora, también les voy a hablar del susto, de qué es asustarse, y eso está relacionado con el estrés. Esta diapositiva, nadie nos hemos escapado de sentirnos así en algún punto del trimestre por lo carrereado a lo que estamos. Pero una cosa es verlo con una imagen y la otra es atender la definición oficial de la palabra estrés. Me fui a un diccionario y es el estado mental por exigencia de un rendimiento muy superior al que estamos acostumbrados. Y eso a la larga pues trae una consecuencia. Tiene trastornos físicos y mentales, y eso le pasa a todos los seres vivos. En particular los humanos están más identificados con esa definición, pero en el contexto de la biología, donde vamos a tener los ejemplos claves aquí en esta breve plática, el estrés es el conjunto de las alteraciones que un organismo produce después de que se somete a un estímulo en donde ya no lo deja crecer. Deja de crecer porque se tiene que enfrentar a ese estímulo, ya sea frío, calor, falta de agua, radiación solar, disminución de aire o exceso de oxígeno en el aire. Todas esas son situaciones estresantes para un organismo. Y la respuesta que se tienen bajo estas condiciones es a lo que nosotros denominamos estrés en el contexto de la biología. Por eso, si ustedes piensan en cultivos como hongos, cultivos microbianos como hongos, lo primero que ven como consecuencia de que algo está mal, algo está estresando al cultivo, primero es que ese hongo deja de crecer, deja de producir biomasa, como se conoce el tecnicismo de lo que se mide del crecimiento de un hongo, deja de crecer. Sin embargo, como biotecnólogos podemos utilizar la respuesta que ese hongo tiene para enfrentar algunas consecuencias del problema, desde mi punto de vista, más importante que tenemos en el planeta. Ese problema ha traído un montón de consecuencias, entre ellos una acumulación de residuos agrícolas, por ejemplo, y plagas, entre ellos las plagas de los insectos. Ahora, ¿a qué problema me refiero? Pues me refiero al problema de la sobrepoblación. Cada vez somos más y más humanos y probablemente, insisto, sea el problema más fuerte que tenemos en el planeta y todo lo demás se deriva de las consecuencias de esto. Todo lo que creemos que son problemas en realidad es consecuencia de esto. Y ustedes lo analizan en términos políticos, sociales, ambientales, etcétera.
Bueno, una consecuencia es que se necesitan más y más tierras de cultivo, incluso en ecosistemas que no estaban destinados para tal propósito, y después de la cosecha, pues se están generando un montón de residuos como los que tenemos aquí. Estos residuos también, alguna parte de ellos se destina para procesos que ya tienen en mira la solución o una parte de la solución de ellos. Por ejemplo, hay biorefinerías en donde se produce biodiesel, en algunos casos bioetanol, gas natural, todo para hacer combustible y obtener energía de ahí, a partir de las moléculas que están atrapadas en esos residuos que se generaron después de la cosecha. Pero también aquí nuestros colegas de producción animal entienden bien que los residuos también se pueden utilizar siempre y cuando hay un tratamiento, un pretratamiento, como materia prima para alimento de animales. Ahora, ¿a qué se enfrenta cualquiera de esas alternativas cuando quiere utilizar estos residuos como materia prima para obtener combustibles, biocombustibles o incluso alimento para ganado? Bueno, resulta que estos residuos vienen de vegetales que ya están secos o que ya no se van a utilizar, y la mayor parte de las moléculas de donde podemos obtener energía, incluso para biodiesel o para alimento de ganado o de animales en general, está en los biopolímeros que están integrados en esos residuos. Por ejemplo, aquí yo tengo una cadena de glucosas que están enlazadas por enlaces específicos y a este compuesto se le llama celulosa. La glucosa cada uno de estos monómeros es una molécula de 6 carbonos. De manera similar hay polímeros, como el que está aquí abajo, que está hecho con moléculas de 5 carbonos, pentosas. Y el polímero más abundante de pentosas se llama gilano o hemicelulosa. Si yo logro extraer la celulosa, la hemicelulosa y sobre todo quedarme con los monómeros ya libres, así sí puedo utilizar esos residuos con garantía de que voy a obtener mucho biodiesel, mucho bioetanol o incluso mucha biomasa. O si estoy pensando en la alimentación de ganado o de animales en general, los animales pues utilizan estos monómeros para obtener energía. El problema que tienen adicional a que primero que están escondidos en los residuos es que están protegidos por una red de una molécula que se llama lignina, que son polifenoles, son una estructura muy resistente y es muy difícil de romper. Entonces, esta lignina está envolviendo a los polímeros más valiosos de donde sí se puede obtener energía. Los pretratamientos incluyen deshacernos de la estructura original de los residuos. Por ejemplo, vean, aquí yo tengo la fibra de un rastrojo, por ejemplo, que después de un pretratamiento se rompe la estructura y ya empieza a liberarse cada uno de los monómeros, glucosa o pentosas, que sí se pueden utilizar para obtener energía o como fuente para que los animales obtengan su energía. Hay un montón de tratamientos, los tratamientos químicos, algunos físicos, pero que son muy buenos para romper la estructura y generar la liberación de azúcares, nada más que van dejando a su paso un montón de aspectos ambientales que no se han resuelto. Otro pretratamiento se basa en enzimas, y recuerden que las enzimas son proteínas que tienen actividad catalítica. Esas enzimas pueden tomar cualquiera de los polímeros anteriores, los que les mencioné, y romperlos para ellas empezar a liberar ese material que se encuentra escondido o atrapado en los residuos. Esas enzimas incluyen a las celulasas, gilanasas y lacasas, cada una de ellas encargada de romper un componente. Por ejemplo, la celulosa, recuerden que estaba formada por los residuos de glucosa enlazados uno a otro. Este polímero se rompe con celulasas, la hemicelulosa se rompe con un tipo de enzimas que se llaman gilanasas y la lignina se rompe con enzimas del tipo lacasas. Si un hongo produce esas enzimas, puede empezar a degradar esos residuos que se van generando
por la actividad humana. Bien, les voy a contar el primer caso en donde el estrés o el susto que yo quiero provocar a un hongo para que reaccione, deje de crecer, es lo que yo quiero, que deje de crecer a la velocidad que normalmente lo hace, pero que produzca algo como respuesta a ese estrés, a ese susto. Ese estrés se causa, en este ejemplo, con temperaturas, y para ello se utilizó un hongo que se aisló del trópico, es así tal como está, es como se ve en los residuos de madera, cuando ustedes se lo encuentran en la naturaleza, pero que puede crecer sobre residuos aunque no le den nada de comer. Con que le pongan agua, que esté humidificado este residuo, el hongo tiene toda la capacidad enzimática para romper esos residuos y utilizarlos para su beneficio y crecer. ¿De acuerdo? Y esto lo hace porque produce las enzimas necesarias para desbaratar esa estructura y obtener los compuestos que el hongo necesita. Bien, ahora, este hongo es un basidiomiceto, así se llama este tipo de hongos, que normalmente no crecen arriba de 30 grados. Después de los 30 grados ya crecen muy lento o de plano dejan de crecer porque para ellos es una condición estresante. Sienten como si estuvieran asustados, no pueden crecer y tampoco uno cree que dice, bueno, pues si ya no está creciendo es porque está bajo estrés, a lo mejor está produciendo algo. Y es justamente lo que les quiero llamar aquí la atención. Miren, aquí aparece a lo largo del tiempo de cultivo cuánta biomasa, o sea, cuánto producto de ese mismo hongo se está produciendo conforme el hongo crece a distintas temperaturas. Estas curvas se llaman curvas de crecimiento y los compañeros que ya han llevado microbiología o incluso biología general entienden que las curvas de crecimiento tienen un patrón específico. Una fase de retardo, una fase de crecimiento rápido y una fase donde ya el crecimiento es mucho más lento. Y eso hace una curva sigmoide, como se conoce. Aquí cada una de estas líneas corresponde al perfil de crecimiento del hongo conforme se va aumentando la temperatura. Entre más aumenta la temperatura, mejor crece el hongo. Pero si ustedes lo llevan arriba de 30 grados, sucede lo contrario. Aumenta la temperatura y la velocidad de crecimiento de ese hongo disminuye. Así pueden identificar cuál es a simple vista, estimar cuál es la temperatura óptima de crecimiento del hongo. Pero hay herramientas. Hay herramientas basadas en modelos que no solo nos dan una aproximación, sino un valor muy cercano al real, como los compañeros de química ya lo entenderán, incluso algunos que han llevado algo de demografía también, sobre la temperatura óptima de crecimiento. Con estos datos que yo obtengo en este tipo de curvas, ajusto los datos a un modelo que se llama modelo de Arrhenius, así se llama, y donde obtengo la temperatura óptima de crecimiento. Esa temperatura me dice la temperatura a la cual se produce la máxima biomasa del hongo sobre los residuos. Pero no nos dice nada más. Cualquier temperatura que yo la mueva hacia abajo o hacia arriba ya va a ser una condición de estrés para el hongo. Y justamente lo que quiero es saber cómo reacciona. Aparte de que deja de crecer, ¿qué otra cosa hace? Bien, lo que hace este hongo, vean, aquí ahora aparecen las enzimas que se producen a lo largo del tiempo directamente en los residuos agrícolas donde el hongo está creciendo, pero a temperaturas distintas. 30 grados, recuerden, es la línea azul y es la temperatura óptima de crecimiento, pero no es la mejor temperatura para que el hongo produzca las enzimas que a mí me gusta, que me interesa producir, porque tienen la aplicación biotecnológica que estoy buscando. Si yo le aumento la temperatura a 35, tengo otro perfil. Si la llevo a 40, vean, se destaca mucho la producción de las enzimas celulasas, pero también de las enzimas gilanasas. De hecho, aumenta muchísimo la producción. Si todavía aumento más la temperatura, aparte de que ya no crece, o a la misma velocidad, tampoco está produciendo, y es la línea azul más claro que ven ahí. Ahora, cuando uno tiene un método de producción interesante, lo conveniente es compararlo con lo mejor que existe. En este caso se comparó con un producto comercial que vende esas enzimas. Esas enzimas se venden justo para
suplementos en la alimentación de animales. Esas enzimas, después de un proceso de optimización y toda la parte técnica que la empresa sabe hacer, llegó a valores pues que definitivamente nosotros todavía no estamos por ahí, pero estamos al 70% del valor de lo que se vende. Lo mejor de todo es que si yo ya tengo una manera de producir estas enzimas, ahora las voy a comparar con este producto comercial para alguno de los retos a los que yo quiero enfrentar este proceso. Por ejemplo, degradar los residuos para ver si eso aumenta la productividad en los animales. Me refiero al aumento de peso o a la producción de leche, si se trata de ganado lechero. Se hizo este trabajo utilizando borregos, de hecho lo hizo un investigador en su propio establo, y encontró que estas enzimas tienen un comportamiento similar al producto comercial. Claro, es mucho más barato. Estos borregos ganaron más peso y la calidad de carne fue bastante buena. De hecho, se vendieron para barbacoa, ese fue el negocio de todo esto. Pero en el Inter se hizo este experimento. Bien, este es uno de los ejemplos de cómo puedo asustar al hongo para que produzca más enzimas y ver qué aplicación tiene. Estoy resolviendo una consecuencia del problema mayor, que bueno, ya no lo repito, ya ustedes saben cuál es el problema mayor desde mi punto de vista, pero también hay otro. También los seres humanos, esa sobrepoblación que demanda muchas zonas de cultivo, está alterando los ecosistemas invariablemente de donde se aplican, donde se están sembrando tierras que antes no estaban destinadas a ello. Si a esto le suman el cambio climático, que es inminente, bueno, no es inminente, ya es un hecho, pues las poblaciones de insectos se mueven como los humanos, los insectos migran por cambio climático y van a parar a zonas donde normalmente no estaban y se convierten en plagas de los insectos. Como insectos, plagas de los cultivos. De hecho, también son devastadores para este tipo de cultivos. Y la alternativa más utilizada es la aplicación de insecticidas químicos para disminuir el ataque de las plagas. Esto tiene consecuencias graves. Digo, todo el mundo hemos oído de que sí son muy eficientes los plaguicidas químicos, no hay duda, pero dejan una secuela de efectos a la salud, al medio ambiente y, lo peor de todo, que los insectos empiezan a volver resistentes a ese plaguicida químico y entonces hay que aplicar mucha más dosis o en forma mucho más frecuente y los problemas ambientales pues, también empiezan a aparecer. Hay organismos, microorganismos, que se encuentran en la misma zona en donde están atacando los insectos y muchas veces esos microorganismos pueden atacar a un insecto, lo hacen de manera incipiente, pero si uno sabe que ahí hay un hongo que es capaz de atacar un insecto, se identifica como un hongo entomopatógeno, así se llama. Esa palabrita entomopatógeno significa que le hace enfermedades, que enferma a un insecto, así por eso recibe este nombre. Y tengo el caso de un hongo que se llama Metarrhizium anisople. Vean, esta es una fotografía de un insecto como los que atacan a los cultivos, pero después de que apareció muerto, se colecta en el campo, aparece muerto, atacado por el hongo. El hongo que estaba ahí, o sea, en ningún momento nadie llevó ese hongo para que atacara al insecto. Ya es un enemigo natural que se encuentra en la misma zona donde se está llevando a cabo el ataque de los insectos. Esto es el principio de los bioplaguicidas, los microorganismos que atacan a los insectos, de preferencia los que están ahí mismo, sin que se utilicen plaguicidas químicos. La ventaja de estos bioplaguicidas es que se pueden utilizar solos como la única alternativa y esto lo piensen por ejemplo en parcelas que tienen la vocación orgánica, que no pueden aplicar ningún fertilizante o ningún plaguicida químico, pero esto no está peleado con ello. De hecho, los bioplaguicidas son alternativa para el tratamiento de plagas en zonas donde no se pueden aplicar plaguicidas. Y lo mejor es que tampoco están peleados con los químicos,
porque se pueden utilizar los dos. La ventaja es que se disminuye las dosis de plaguicidas químicos, dado que se está compensando con bioplaguicidas que resisten a los químicos y que pueden seguir atacando a los insectos. Esa es una ventaja que se tiene. Bien, estos bioplaguicidas basados en hongos entomopatógenos se venden como preparados comerciales, en donde las esporas, que son como las semillas microscópicas que todos los hongos producen, esas esporas se empaquetan aquí, como está, ustedes lo ven aquí en un preparado comercial, y se venden, y puede haber de Metarrhizium, como es el caso de que les hablé en la diapositiva anterior, pero hay otros géneros de hongos que también tienen ventas y se venden. Y lo interesante es que en una proyección reciente, se estima que en año y medio, a partir de ahora, que ya estamos a la vuelta de la esquina, las ventas van a alcanzar cerca de 7,000 millones de dólares cada año a partir del 2020. Ahora, para tener contexto de, bueno, ¿y cuánto es eso? Porque es muchísimo dinero, 7,000 millones de dólares. Vean, al tipo de cambio es 140,000 millones de pesos. 140,000 millones es el doble del presupuesto federal que cada año las universidades como la UAM, el IPN, la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, si juntan todo el presupuesto federal de estas cuatro y lo multiplican por 2, esos son 140,000 millones de pesos. Quiere decir que el mercado, lo que venden, lo que se va a vender de bioplaguicidas, equivale al financiamiento de 2 años íntegro de las 4 universidades públicas más importantes del Valle de México. Ustedes nada más para que vean, y vean cuánta gente dependemos de ese presupuesto. Aquí en la UAM Iztapalapa, pero en otras unidades de la UAM, otras universidades incluso. Es un ejército de gente que dependemos como trabajadores administrativos, gente de intendencia y desde luego alumnos, y cuidamos la infraestructura y todo lo que se necesita para ese dinero. De ese tamaño es el mercado. Por eso es el interés en la producción de bioplaguicidas. Y lo que se vende, insisto, son los conidios, porque son las esporas o conidios, lo manejo como sinónimos, son el ingrediente activo que se empaqueta y se aplica en el campo. Bien, algo que sí puedo utilizar para estresar a un hongo, asustarlo, recuerden, es el estrés, porque el estrés produce conidiación. O sea, la respuesta que tiene el hongo cuando se siente estresado es producir muchos conidios. Y la razón es que esos conidios son súper resistentes, son estructuras de sobrevivencia. Y si el hongo no va a poder crecer, por lo menos produce esos conidios para que se diseminen o se vayan de donde están y caigan en otro lugar para que germinen y produzcan nuevas colonias. Son sus estructuras de reproducción que viajan por corrientes de aire, corrientes de agua incluso, o si hay algún animalito que pasa cerca de un hongo con esporas, muchas esporas se le pegan a la piel, el animal camina y se la lleva hasta kilómetros de distancia. Entonces, el hongo asegura que se disperse en una zona muy, muy amplia. Bueno, si yo lo que quiero es producir conidios, porque los conidios es lo que se aplica, lo que tiene valor comercial, puedo utilizar un estrés que sé que ocasiona la conidiación, que es estrés oxidativo. Porque el estrés oxidativo me va a producir un grupo de moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno. Están basadas en la molécula de oxígeno, nada más que todas las demás, estas que son especies reactivas de oxígeno, tienen 1 o 2 electrones de más con respecto a la molécula de oxígeno que estamos respirando. Eso hace, y aquí está marcado con estos puntos color rojo, que hacen el énfasis de los electrones desapareados, recuerden en química esto, y esto provoca que las especies reactivas de oxígeno sean moléculas sumamente reactivas que atacan a todo lo que encuentran. Le pegan a otras moléculas como ADN, proteínas, lípidos de membrana, y las células que se someten a esto se mueren por el ataque de ellas. Entre ellas se encuentra el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Imagínense, si lo utilizamos para limpiar heridas, porque lo que queremos es matar a bacterias que llegan por exposición con el ambiente, el peróxido de hidrógeno las mata.
pero el peróxido de hidrógeno es una especie reactiva de oxígeno. Ahora, ¿cómo puedo provocar estrés oxidativo para producir las especies reactivas de oxígeno que me van a desencadenar la conidiación? Puedo producir especies reactivas de oxígeno. Muchas veces dicen, no las produzcas porque son malas. Bueno, una consecuencia de las especies reactivas de oxígeno es que una teoría del envejecimiento de la que nos va a hablar la doctora Mina Koningsberg, la próxima charla de lunes en la ciencia, va a tocar este tema, especies reactivas de oxígeno. Y sí es cierto, si no las controlamos, nos morimos. Sufriríamos el mismo destino que una bacteria que se expone al peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Pero también tienen su lado bueno, porque siempre las estamos produciendo aunque no estemos en estrés. Porque estas moléculas son mensajeros y le dicen a la célula, vete preparando porque ya te tienes que dividir, o vete preparando porque estás siendo atacado por un germen, y para eso las producen. Son señales de estrés. Bueno, con todas estas ideas, lo que tratábamos de hacer en el grupo en el que yo trabajo era, ¿qué pasa si yo manipulo el oxígeno que se utiliza para que los hongos normalmente crezcan? Si ustedes recuerdan, la cantidad de oxígeno que estamos respirando en este momento en la atmósfera es una parte pequeña de todo lo que estamos respirando. Casi todo, las 3/4 partes de lo que respiramos es nitrógeno, nitrógeno que así como entra a los pulmones, lo exhalamos. No tiene intercambio con nuestro organismo. Solo el 21% de la atmósfera es oxígeno. Bueno, ¿qué pasa si yo aumento el oxígeno? Si yo aumento el oxígeno, voy a producir mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno y por lo tanto voy a inducir ese estrés. Ese es el principio que se utilizó para la producción de esporas por hongos entomopatógenos. Tener cultivos en donde el oxígeno esté más arriba del 21% convencional, que es el que estamos respirando actualmente. Bueno, vean, aquí aparece en el eje de la Y la cantidad de esporas o conidios que produzco dependiendo de la concentración de oxígeno que utilice en el cultivo. Mi base es el 21%, que es la columna azul, y a ese yo arbitrariamente lo fijo como valor 1. La cantidad de esporas que yo obtengo es 1, el valor. Cualquier cosa que esté encima de eso significa un incremento que puede ser significativo. Y abajo, les recuerdo, es la concentración de oxígeno que se utiliza para que los hongos crezcan. Desde luego, si le pongo menos oxígeno, pues el hongo va a estar medio asfixiado y se producen menos conidios. Y esta es la explicación de por qué hay menos conidios en el cultivo y está representado por la barrita color amarillo. Si yo lo aumento a 26, tengo la respuesta que esperaba. Producto del estrés, el hongo esporula más. Si lo aumento a 30, todavía la respuesta es más evidente, pero si ya lo llevo a 40, ya la respuesta es igual como si no tuviera oxígeno. La razón es que se producen tantas especies reactivas de oxígeno que el hongo ya no puede defenderse de tanto mal, de tanto daño, y termina muriéndose. Entonces, debe de haber una cantidad de oxígeno adecuado para tener la respuesta esperada, que es el nivel de estrés que soporta el hongo y que produce la cantidad de conidios en forma acelerada. Ahora, por otro lado, también a mí me interesa que si voy a producir una buena cantidad de conidios, cuidar que la calidad de los conidios no se me venga abajo. Cuando digo calidad me refiero a que no vayan a perder la resistencia a la radiación ultravioleta, porque recuerden, un conidio lo aplican en el campo, pero en cuestión de horas se va a enfrentar a una radiación ultravioleta muy fuerte, y eso pone en riesgo todo el esfuerzo que se hizo para producir más conidios, si los conidios van a estar enfermos, van a estar medio débiles. Lo que yo quiero es que se mantenga al menos la calidad. Y desde luego que no pierdan la virulencia contra el insecto, que es la plaga que quiero controlar. La buena noticia aquí fue que, al menos para este hongo, cuando yo tengo un método de producción de más conidios, también aumenta la calidad. Y entonces aquí se abre una pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la respuesta del hongo? Esa es una parte del desafío en la ciencia que siempre tenemos.
vemos cómo es la respuesta de un fenómeno y lo siguiente es entender el por qué. Y ahí es donde entran las tesis o los alumnos que se incorporan a trabajar para tratar de entender. Hay una serie de herramientas que se utilizan. Por ejemplo, vean, tengo un hongo que está creciendo, le aumento el oxígeno, se produce una mayor cantidad de conidios, pero esos conidios además resisten más la luz ultravioleta, se vuelven más virulentos y vean cómo terminan los insectos totalmente cubiertos por las esporas cuando yo inicié la infección de estos insectos con el hongo que yo quería probar. Para entender por qué o saber qué pasa, bueno, se hacen una serie de estudios que incluyen algo de biología molecular, de bioquímica, mucha microbiología, proteómica, que es estudiar las proteínas que cambian en este proceso. Y gracias a todo esto, el análisis proteómico nos ayudó a entender que cuando uno aumenta el oxígeno en los niveles que estoy controlando, aumentan las proteínas que están relacionadas con la infectividad, o sea, proteínas que el hongo produce para volverse más agresivo. También un montón de enzimas antioxidantes que le ayudan a defenderse de las especies reactivas de oxígeno que se están produciendo cuando yo incremento el oxígeno en el cultivo. Eso está pasando simultáneamente. Y las rutas metabólicas del metabolismo de carbohidratos también se modifican. Todas estas respuestas, en ellas estoy resumiendo lo que causa el estrés y que explica por qué el hongo se comporta como yo quiero. Bien, esa es la parte que se hace de rutina en un laboratorio. La ventaja de esto es que tiene aplicaciones, porque, vean, este es un alumno que estuvo trabajando en sistemas de producción con atmósferas modificadas, que es lo que hicimos, con personal del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, y se probaron los lotes de conidios producidos en la UAM directamente en cultivos donde se querían, esos son cultivos de limón, donde se quería controlar las plagas, y los lotes funcionan, también como los mejores plaguicidas químicos que se venden. Ya mucho más reciente, con ayuda del doctor Juan Gabriel Rivera Martínez, que está aquí, y sus alumnos de servicio social, que creo que uno se escapó, andaba por aquí también. Ellos están utilizando la producción de hongos para aplicarlo directamente en establos de la policía montada, porque tienen broncas de moscas, básicamente. Y otro tipo de aplicaciones que también se han hecho con alumnos que trabajan en ello. Entonces, sí sirve hacer este tipo de estudios que involucran bioquímica, genética, biología molecular, proteómica, mucha microbiología, balance de medios, etcétera. Tienen aplicaciones. Y ya para resumir, ese estrés en los hongos, yo lo puedo provocar asustándolos a través de cambiarle la temperatura. Por ejemplo, en el caso del primer hongo, se manipulan los perfiles enzimáticos. Y si yo modifico el oxígeno, que es otra manera de producir el estrés, aumento la conidiación. Fue el segundo caso que mencioné. Y la razón es que deja de crecer el hongo en cualquiera de los dos casos anteriores, pero el cambio en las enzimas es lo que yo quiero. En el primer ejemplo que les mencioné, en el segundo ejemplo, hay una respuesta antioxidante que mejora los rendimientos y la calidad de los conidios. Esto es obligatorio trabajar en redes de colaboración, porque un solo grupo no puede abarcar todos los desafíos que implica las consecuencias que les mencioné del problema de la sobrepoblación. Entonces, cada uno está de manera coordinada poniendo su granito de arena, como dicen, dependiendo de la experiencia y el interés de cada grupo. Y eso nos ha llevado a formar estudiantes en colaboración con otras instituciones y que ya tienen incidencia en el sector privado y en el sector público también. Ha sido un trabajo colaborativo. Y para terminar, bueno, no me queda más que agradecer a todos los que han participado aquí, que han sido muchísimos, de la UAM y de otras instituciones, algunas instituciones que nos han facilitado el apoyo financiero, porque sin dinero esto no se puede hacer, incluyendo la parte privada con contratos de empresas que ya venden este tipo de productos y que se acercan con nosotros para obtener
asesorías o respuesta a algún problema técnico que tengan. Y la ventaja de esto es que empiezan a reclutar a la gente que sale de los laboratorios donde se ven este tipo de líneas de investigación. Algunas fotografías de ellos, aquí hay varios, son muchos. Y para terminar, antes de tomar sus preguntas o comentarios si los hubiera, es una invitación para que escuchemos Radio UAM. Vean, es un esfuerzo muy interesante, lo pueden escuchar en el 94.1 de FM, pero también por internet, en vía streaming en el momento que quieran, pueden bajar los podcasts que quieran, de todos los temas. Tienen programación musical que cada uno puede decir que quieren que pongan y lo ponen, pero tienen programas muy valiosos de divulgación de la ciencia, incluso entrevistas con empleadores, porque es fundamental, que empiezan a dar algunos consejos de qué hacer para buscar empleo, y otros programas que también están en Radio UAM sobre orientación psicológica que todo mundo en algún momento de la vida vamos a requerir. Con esto termino, muchísimas gracias y ahora sí estoy en la mejor disposición para escuchar sus preguntas o comentarios. Gracias. Sí, agradecemos al doctor Octavio Loera Corral su presentación y, como bien nos dice, iniciamos la ronda de preguntas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por acá. A ver, ¿nos permites un segundo nada más para la grabación? Por favor. Hola, buenas tardes, doctor Octavio. Mi pregunta es si se pueden importar o exportar estos bioplaguicidas. En este momento se pueden importar. De hecho, el producto comercial primero que llegó a México venía de Estados Unidos y es muy bueno. Pero si lo pones a competir con las condiciones geográficas de aquí, no resiste mucho la luz ultravioleta, por ejemplo, del entorno. O cae en el suelo el hongo y los microorganismos que están ahí tampoco lo dejan crecer. O sea, tienes que aplicar muchas veces. Entonces, lo mejor, el enfoque es tomar cepas, hongos que se encuentran en la región, producirlos y regresarlos a ese ambiente. Están aclimatados a esa región. Eso se venden dentro del país y, si todo va bien, dentro de poco van a empezar a tratar de exportarse primero a Centroamérica y a Sudamérica. Sí. ¿Por aquí? Sí, mencionó que, o sea, se trata de mejorar la producción de los conidios estresándolos. Sí. Y en la gráfica se muestra cómo pues van aumentando. Sí. Pero también mencionó que va disminuyendo la biomasa. Entonces, me imagino que también puede haber una relación en donde se trabaje con el crecimiento de biomasa y un óptimo de conidios, ¿no? Uh-huh. Sí, es buen punto. Si la materia prima, lo que tú quieres producir son conidios, la biomasa no es prioritario, porque lo que sucede es que la biomasa se vuelve muy especializada para producir conidios. Cada gramo de biomasa, en vez de producir los conidios en números estándar, como respuesta al estrés, cada gramo de biomasa produce muchísimo más conidios. ¿Sí? Eso es, si en algún caso la biomasa tiene una correlación directa con el número de conidios, solamente así sí podrías buscar ese óptimo que involucra más biomasa para tener todavía más conidios. Y así sí. Sí. También por acá. ¿Dónde está? Por favor. Gracias. Usted había dicho que cuando aumentaba el oxígeno, su producción de antioxidantes era mayor, pero que si pasaba, llegaba a los 40 ya disminuía, que llegaba como si no tuviera oxígeno. ¿No afecta en otra cosa aparte que en la producción de antioxidantes el hecho de que aumente su oxígeno? Por ejemplo, llevándolo hasta 40% de oxígeno, ajá, ahí se producen menos conidios, crece mucho menos y las biomoléculas que forman parte de la célula están dañadas también, porque las especies reactivas de oxígeno son tantas
que la capacidad antioxidante de la célula no es suficiente para contender con ese daño. Sí, digamos, es un efecto dominó en un montón de procesos metabólicos dentro de la célula. Sí. Decía que los hongos se volvían más resistentes, entonces, ¿esto no es también a la larga un problema? Ok, sí, desde luego. Mira, esa es una pregunta muy buena, porque es verdad, los hongos se vuelven más resistentes a la luz ultravioleta, pero resulta que el cambio que sufrieron durante este proceso no es una mutación permanente, es una respuesta que mientras el estrés esté, se mantiene. Una vez que cae, ataca la primera generación de insectos y el hongo se queda en el campo, como tú ya no le estás dando más oxígeno, vuelve a su estado basal. ¿Sí? Buenas tardes. Más allá de la fabricación de biopesticidas, sí, ¿el estrés en hongos tiene otras aplicaciones biotecnológicas o se está manejando otro proyecto aparte de los biopesticidas? Sí, de hecho, sí se utiliza el estrés como herramienta con hongos para producir antibióticos, las medicinas que controlan el colesterol también, toxinas, o sea, es un montón de cosas que se están haciendo para un montón de biomoléculas. Yo solo les platiqué 2 ejemplos. Sí. De manera indirecta, sí lo hay. Mira, los plaguicidas químicos permanecen en el suelo. Los microorganismos más potentes para degradar esos bioplaguicidas también son hongos. Entonces, lo que te conviene es llevar los hongos estresados y aplicarlos en el campo, no para que maten insectos, sino para que degraden los plaguicidas químicos que quedaron de aplicaciones anteriores. Cuando el hongo llega en contacto con ese plaguicida le provoca un estrés oxidativo muy fuerte. Entonces, a ti lo que te conviene es asustar al hongo, que vaya preparado para que cuando se enfrente a esa molécula lo resista mejor y se vuelva más eficiente. También lo están haciendo. ¿Nada más? Bueno, pues creo que fue la última. Bueno, Ahí hay pero falta una pregunta. ¿Una más? Sí. Cerramos. ¿Qué tal? Y, por ejemplo, ¿no hay posibilidad de que ese hongo que se te está metiendo para controlar la plaga se vuelva plaga y pues después querer llevar otro hongo para matar al hongo y luego al hongo, así? Sí. Mira, para evitar esa probabilidad, lo primero que tienes que hacer es asegurar que el hongo que vas a introducir a esa parcela o zona de cultivo sea estrictamente entomopatógeno, es decir, que crezca y mate insectos, pero que no le haga daño ni a otros hongos, ni a las plantas, ni a los animales, incluyendo el humano. De hecho, en el laboratorio lo primero que se hace es cerciorarse que sean entomopatógenos. Eso es lo primero. Y lo segundo, relacionado con la pregunta anterior, es los cambios que se hacen durante el cultivo provocan que el hongo sea más agresivo, pero después de 1 o 2 días de estar ahí, tiende a su valor otra vez normal, y entonces la propia población de microorganismos de la zona lo controla. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor Octavio Loera, y me permito entregarle una pequeña muestra de agradecimiento por su participación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y los esperamos